Considerando que la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando con ellos células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales, como principales funciones tenemos la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. La terapia transfuncional ha contribuido a la disminución de la mortalidad y a mejorar la calidad de vida de un sinnúmero de personas con problemas clínicos terapéuticos, urgencias médicas, causas externas o desastres naturales. De manera que una transfusión sanguínea es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto a otro. Recordemos que las transfusiones de sangre salvan vidas y mejorarán nuestra salud. La sangre es un tejido muy particular que posee numerosas propiedades. Los objetivos principales de los procedimientos de extracción, preparación, conservación y transporte de la sangre son: mantener la viabilidad y la función de los componentes más importantes, evitar los cambios físicos perjudiciales para los componentes y con ello minimizar la proliferación bacteriana. La sangre contiene numerosos componentes, entre ellos son los glóbulos rojos, que son la parte celular de la sangre que transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, los glóbulos blancos, que defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales, las plaquetas, que son fragmentos celulares que intervienen en el proceso de la coagulación de la sangre e impiden las hemorragias, favoreciendo con ello su coagulación. Y finalmente, el plasma, que es el líquido en el que se están suspendidas las células sanguíneas y proteínas de la coagulación. Recordemos que la transfusión es solamente una medida paliativa que tiene como objeto fundamental restablecer una condición clínico-hemática del paciente, para con ello restaurar en calidad y volumen las pérdidas de los elementos sanguíneos, asegurando la capacidad de sobrevida de los mismos. Tenemos 3 situaciones clínicas en las que se está indicada la terapia transfuncional. Como primero, para mantener o restaurar un volumen adecuado de la sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque hipovolémico, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, y para reponer componentes específicos de la sangre como proteínas plasmáticas o elementos formados, entre ellos los glóbulos rojos, las plaquetas o leucocitos, cuyo déficit produce manifestaciones clínicas. Finalmente, como principios básicos de la terapia transfuncional tenemos administrar solo el componente deficitario, restablecer la función deficitaria y no solo un valor de laboratorio, y con ello los beneficios deben ser mayores que los de riesgo. Medidas de seguridad para la administración de sangre o sus componentes. Cabe recalcar que este es un procedimiento que lo realiza el profesional de enfermería. Va a constar de 3 fases. La primera fase es cuando el médico hace una solicitud de transfusión. Aquí se va a realizar una petición y extracción de sangre para pruebas cruzadas, que nos van a permitir observar la compatibilidad entre la sangre donada y la sangre del receptor. Previa comprobación de estas pruebas, nosotros podemos administrar la transfusión de sangre. Cuidados que se debe tener con la sangre donada. Primero, guardar la sangre en refrigeración y de plasma fresco congelado hasta su uso. Segundo, las unidades de sangre que hayan sido abiertas en condiciones inciertas de esterilidad deben ser desechadas o regresadas al banco de sangre. Tercero, las unidades de sangre no deben de ser sometidas a calentamiento previo, excepto en exsanguíneo transfusión o cuando se requiera un elevado volumen transfusional por minuto. Aquí se va a calentar la sangre inmediatamente y la temperatura no sobrepasará los 37 grados centígrados. Cuarto, la transfusión no debe excederse de 4 horas. Quinto, durante el traslado la temperatura de las unidades de sangre debe ser entre 2 a 6 grados centígrados, colocados en contenedores termoaislantes para que no sufran golpes. Sexto, se devolverá la sangre o hemocomponentes en caso de que no se utilice por cualquier motivo, inmediatamente al banco de sangre. Séptimo, el plasma fresco congelado será descongelado a 37 grados centígrados y se deberá administrar hasta 6 horas después de su descongelamiento. Las contraindicaciones de las transfusiones son la transmisión de agentes infecciosos, hemólisis por incompatibilidad, sobrecarga de volemia, toxicidad por el citrato o edema pulmonar no cardiogénico. Entre sus posibles reacciones de la transfusión tenemos prurito, urticaria, disnea, fiebre o escalofríos, hipotensión o fibrilación ventricular.
Entre sus cuidados de enfermería tenemos que debemos conservar la seguridad del paciente y promover su comodidad. También debemos identificar signos de complicaciones y actuar inmediatamente en el tratamiento de las mismas. Debemos ayudar al paciente a recuperar su independencia y también apoyar emocionalmente al paciente y a sus familiares. Materiales para la realización de transfusiones sanguíneas. Bolsa de producto a transfundir, equipo especial para transfusiones, material para la técnica de venoclisis, catéter de diámetro 18-16, gasas estériles, guantes estériles, esparadrapo hipoalergénico, jeringuilla de 5 mililitros, torundas, tarjeta de comprobación ABO, clasificación de los grupos sanguíneos, reloj con segundero, termómetro, instrumentos para la toma de signos vitales, tensiómetro, fonenoscopio, oxímetro de pulso. Procedimiento. Políticas para el proceso enfermera. Debemos informar al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar. Debemos realizar el procedimiento, registrarlo en notas de enfermería. Debemos seguir la hoja de protocolo proporcionada por el banco de sangre. Pasados los 30 minutos, si no se ha realizado la transfusión, la unidad debe ser devuelta al banco justificando la devolución en el formato indicado. Los procesos interrelacionados son el protocolo de lavado de manos. Debemos realizar los 11 pasos dictados según la OMS. Debemos seguir las normas de bioseguridad. Tenemos que tener en cuenta el protocolo de manejo de residuos, debido a que estamos manejando materiales cortopunzantes y con fluidos corporales. Debemos también tener en cuenta el protocolo de registro de enfermería, el protocolo de canalización de vía periférica y el protocolo de signos vitales. Antes de la transfusión sanguínea, nosotros tenemos que comprobar la identidad del paciente en lo que es la historia clínica y también verbalmente, además también de comprobar lo que es el hemocomponente. Debemos verificar que haya una existencia del consentimiento informado tanto del paciente o puede ser del familiar que se encuentra responsable de este. Debemos realizar la identificación, la verificación de la calidad del componente sanguíneo conjunto con el médico a través de confirmar la compatibilidad sanguínea con la hoja de solicitud y las hojas de reporte de pruebas de compatibilidad, en donde nosotros tenemos que verificar el nombre completo del paciente, su número de cédula, el tipo de sangre, el RH, el número de bolsa, la fecha de caducidad del hemocomponente y también tenemos que ver la fecha de caducidad. Además también debemos revisar en forma detallada lo que es el hemocomponente. Es decir, debemos verificar que la unidad permanezca completamente sellada, que no tenga ningún tipo de fugas, que tenga todos los rótulos de calidad correspondiente. Además tenemos que observar las características generales de esta, es decir, que esté libre de grumos, que no tenga ningún tipo de coágulos y que tenga el color adecuado. Ahora vamos con la lista de chequeo, para lo cual nosotros vamos a verificar el paciente correcto, es decir, le vamos a preguntar sus dos nombres y sus dos apellidos. De igual forma vamos a ver el volumen correcto, el hemocomponente correcto. También vamos a dar lo que es una vigilancia correcta, es decir, identificar de manera inmediata cualquier tipo de reacción que presente el paciente. De igual forma vamos a ver el equipo de administración que sea el correcto, la velocidad correcta y también vamos a registrar correctamente, es decir, en las hojas de registro de enfermería, en la hoja de transfusión de componentes sanguíneos y también en la hoja del banco de sangre. Bien, de igual forma vamos a evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas, una vez que estos hayan salido del banco de sangre. De igual forma vamos a transportar los hemocomponentes en contenedores, preferentemente de material plástico, herméticos,
termoaislantes y lavables que aseguren la temperatura inferior, de tal forma que se minimicen daños por movimientos violentos o por el contacto directo con refrigerantes. Por otro lado, también vamos a hacer una pausa para confirmar que se trata del paciente correcto, procedimiento correcto y elemento correcto previo al inicio de la administración del elemento sanguíneo. De igual forma, vamos a registrar los signos vitales al comienzo de la transfusión y posteriormente cada 15 minutos en la primera media hora y por último al finalizar la transfusión de la unidad. Muy buenos días, mi nombre es Paula Bustamante, soy estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador y a continuación voy a proceder a tomar los signos vitales. Por favor, me ayuda con sus 2 nombres y 2 apellidos. Juan Amparito Solís Ramírez. ¿Ya? ¿Su edad, por favor? 42. Ya. Entonces voy a iniciar con la toma de la presión arterial. Por favor, me ayuda con su mamita. Me ayuda, por favor, con su bracito un poquito más atrásito. Ya, su presión arterial se encuentra dentro de los rangos normales, de 120-70. Gracias. Bien, ahora voy a proceder a tomarle la temperatura. Ya, me ayuda con su bracito un poquito más atrás. Bien, ¿y usted cómo se encuentra hoy? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. ¿Y usted tiene hijos? 2 hijitos que están estudiando. ¿Cómo están llevando esta situación de la pandemia? Están un poco estresados, pero solo pasan encerrados y se les hace difícil el método de estudio. Ya. Sí, pero no queda de otra, ya. Uno está ahí, más cuidar la vida de uno mismo y de los familiares. Sí, Dios quiera ya sabe todo eso. Bueno, a ver, su temperatura está dentro de los límites normales, igualmente. Y su frecuencia cardíaca respiratoria igual. Su frecuencia cardíaca y la respiratoria está en 14, la cual está dentro de los límites normales. Muchas gracias por su colaboración. Ya, de igual forma los hemocomponentes no deben ser calentados por medios no idóneos. Deben ser calentados en aparatos indicados y para ello los cuales no superan los 37 grados centígrados. De igual forma se debe tomar y registrar la temperatura previa transfusión e informar el incremento de mayor de 1 grado centígrado respecto a la temperatura basal. Bueno, posteriormente vamos a lo que es a canalizar un acceso venoso. Se debe optar por venas grandes con catéter número 18 o 16 para la administración de sangre y hemocomponentes, empleando las medidas de asepsia y antisepsia en su inserción. Bien, vamos a realizar el lavado de manos, que en este caso lo vamos a realizar con alcohol. Vamos a frotar palma con palma. Luego vamos a frotar la palma de nuestra mano izquierda contra el dorso de nuestra mano derecha y viceversa. Posteriormente vamos a entrelazar los dedos y vamos a realizar movimientos de fricción. Luego el dorso de nuestros dedos los vamos a frotar contra la palma de nuestra mano contraria y viceversa sin olvidar los nudillos.
Posteriormente vamos a realizar movimientos de rotación en nuestro dedo pulgar y viceversa. Y finalmente vamos a juntar la punta de nuestros dedos y vamos a frotar en forma circular en la palma de nuestra mano contraria y viceversa. Vamos a identificar a nuestro paciente con sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Vamos a proceder a colocarnos los guantes ya que este es un proceso infeccioso. Con esto vamos a colocar lo que es el dispositivo elástico que realiza la función de comprensión del brazo para que de esta manera se expongan las venas a la vista de la enfermera o enfermero. Posterior a esto vamos a desinfectar la zona donde vamos a puncionar y con ello vamos a escoger la vena y a palpar la trayectoria de la vena. Luego de esto vamos a golpear suavemente la vena elegida para que ésta se muestre de una manera más evidente. Con esto vamos a proceder a introducir el catéter, el cual debe colocarse con el bisel hacia arriba y la aproximación hacia la vena debe ser prácticamente en paralelo a la piel. Luego de esto se debe liberar el dispositivo elástico, se debe fijar y asegurar el catéter con un esparadrapo. De igual forma es importante tomar en cuenta que el paquete globular posee 2 barras de seguridad que se desprenden fácilmente, con la cual la primera barra de seguridad va a ser para la historia clínica del paciente y la otra barra de seguridad va a ser para la hoja de transfusión sanguínea que envía el banco de sangre. Bien, de igual forma se debe utilizar un equipo de transfusión por cada unidad de hemocomponente a transfundir. De igual forma se debe administrar concentrados eritrocitarios en equipos con filtro convencional de 170 a 260 micras. Por otro lado, igualmente el plasma fresco congelado y los crioprecipitados deberán descongelarse en bolsa de plástico individual a una temperatura de 30 a 37 grados centígrados para de esta manera no desactivar los factores de coagulación. De igual forma, las bajas temperaturas pueden causar fracturas de las bolsas contenedoras de plasma o crioprecipitados, por lo que durante el descongelamiento se revisará la existencia de fugas y en caso de haber alguna se le dará destino final en el banco de sangre. De igual forma, el plasma se debe descongelar en agua sin sumergir los puertos y de no ser así debemos sumergirlo dentro de una bolsa sellada. Y por último también debemos considerar la transfusión de plaquetas debe realizarse a través de un filtro de 170 a 200 micras y tan rápidamente como sea tolerada por el receptor, por lo general entre 20 y 30 minutos. Durante las transfusiones sanguíneas es importante mantenernos con el paciente durante los primeros 30 minutos, ya que cualquier complicación no debemos permanecer junto al paciente. En los primeros 10 minutos iniciaremos con un conteo de gotas de 15 gotas por minuto. También es importante la toma de los signos vitales. La toma de los signos vitales debe hacerse al menos 3 veces durante los 30 minutos. También es importante observar el sitio de punción del paciente, ya que puede haberse una inflamación o una complicación. También es importante que esta vía es únicamente para las transfusiones sanguíneas. Después de los 10 minutos aumentamos la velocidad del conteo de gotas conforme no haya ninguna complicación. También es importante orientar al paciente sobre los síntomas que puede tener las transfusiones sanguíneas, como son mareos, cefalea, temblores o escalofríos. Y procedemos otra vez a la toma de signos vitales.
signos vitales, vamos a verificar cuánto tiene de tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también lo que es la temperatura. Ya una vez realizado eso, vamos a anotar lo que es el informe de enfermería y también vamos a verificar si existe en el paciente lo que es después de la transfusión sanguínea, si en caso existe lo que es vómitos, marea, cefalea, prurito, lo que es en este caso también puede presentar taquicardia. Tenemos lo que es todo eso valorar en pacientes. Ya una vez lo que es serializado, también hay que registrar lo que son las dos etiquetas. En este caso las etiquetas va a ser una es una etiqueta es para el banco de sangre y la otra etiqueta será lo que nos adjuntaremos lo que es la historia clínica y la cantidad cuánto se ha administrado. También en este caso se dará con la firma y el nombre del representante. Una vez realizado lo que es anotado lo que son, si en caso presente lo que son eventos adversos previo después de la transfusión sanguínea, lo que vamos a realizar es proceder a quitar lo que son los materiales utilizados. En este caso vamos a proceder a quitar lo que es, en este caso utilizamos lo que es el equipo de Beneclises, que lo realizaremos, quitamos de una manera lenta. Posterior a esto vamos a dejarlo acá y lo que vamos a hacer también vamos a hacer es lavar lo que es la vía. En este caso la vía puede tener dos funciones, en este caso que puede ser para administración de medicamentos o también para la transfusión sanguínea. Obviamente en este caso se va a hacer debido a que el paciente no va a poder tener otro lugar donde se pueda canalizar y debido a que puede ser para pacientes con quemaduras. Entonces en este caso se va a utilizar la misma vía. Y lo que se va a hacer es lavar la vía con 10 ml de solución. Una vez lo que es lavado la vía, procedemos a dejarlo cómodo al paciente y lo que vamos a hacer como consiguiente. Una vez realizado el procedimiento, procedemos lo que es a quitarlo, a desechar lo que son los materiales utilizados. En este caso, la funda del paquete globular, lo desecharemos en lo que es agentes infecciosos, en la funda roja y también lo que es, en este caso lo que utilizamos lo que es el equipo de Beneclises, lo enrollaremos de una forma para poderlo desecharlo, lo enrollamos de una manera en forma circular. Posterior a esto lo que vamos a hacer es quitarnos los guantes. Vamos a quitar lo que son los guantes, teniendo lo que es acá adentro, poniendo lo que es introduciendo lo que es con todo el material utilizado y de lo limpio hacia lo sucio. Tenemos aquí lo que es utilizado y lo desechamos lo que es en la parte infecciosa. Gracias. Bien. Reacciones adversas derivadas de la transfusión sanguínea. 1. Suspender de forma inmediata la transfusión en caso de presentar alguna manifestación clínica de reacción. 2. Una vez suspendida esta transfusión, informar al médico para que determine el tipo de reacción. 3. Si se suspende definitivamente la transfusión, se retira la bolsa y se traslada con sangre y sus componentes junto con el equipo de transfusión al banco de sangre. 4. Mantener la vía endovenosa infundiendo solución salina isotónica. 5. Tomar muestras sanguíneas con anticoagulante y sin anticoagulante y de orina dependiendo el tipo de reacción y el componente transfundido. 6. Tomar y registrarnos signos vitales como es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. En caso de una reacción alérgica, debemos administrar medicación con prescripción médica, como son la difenhidramina de 25 mg por vía intravenosa, la hidrocortisona de 100 mg por vía intravenosa, y en casos graves usamos adrenalina 0.5 ml por vía intravenosa. 8. Notificamos al personal de laboratorio el tipo de reacción presentada y enviar el elemento causante de la reacción, conjuntamente con la notificación de la reacción. 9. Suspender la transfusión solo en caso de hemólisis o reacción grave. De lo contrario, solo se requiere tratamiento sintomático con difenhidramina de 25 mg intravenoso y antipiréticos vía oral. 10. Monitorizamos y registramos las cifras de temperatura corporal. 11. Administramos antipiréticos como el paracetamol
y antiinflamatorios no esteroideos. 12. Dejamos constancia de la transfusión y posibles reacciones en la hoja de registros clínicos de enfermería, lo cual debe anexarse al expediente clínico.